Enlace iónico. Es un tipo de enlace que se da generalmente entre átomos de elementos metálicos con no metálicos y se unen mediante la transferencia de electrones, produciendo así una molécula cargada o ion. Esta transferencia usualmente se da, o mejor dicho, siempre se da desde los átomos metálicos hacia los no metálicos, o en todo caso desde los más electronegativos hacia los menos. Esto se debe a que la juntura se produce por atracción entre partículas de distinto signo, cuya variación en el coeficiente de electronegatividad sea mayor o igual a 1.7 en la escala de Pauling. Propiedades del enlace iónico. Es un enlace fuerte. Debido a la naturaleza de la unión iónica, se crea un enlace muy intenso, por lo que la estructura de estos compuestos tiende a formar redes cristalinas muy resistentes. Suele producir sólidos. A temperaturas y a rangos de presión normales suelen producir compuestos de estructura molecular cúbica y rígida, cristalina, dando origen así a sales. Existen líquidos iónicos también, o sales derretidas, que son poco frecuentes pero sumamente útiles. Posee un alto punto de fusión. Tanto el punto de fusión como el de ebullición de estos compuestos suele ser muy alto, pues se requieren grandes cantidades de energía para romper la atracción eléctrica entre los átomos. Son solubles en agua, que pues la mayoría de las sales obtenidas de este tipo de enlaces son solubles en agua, en soluciones acuosas, mejor dicho. Son conductores eléctricos. En su estado sólido no son tan buenos conductores de electricidad, dado que los iones ocupan posiciones muy fijas en una red eléctrica. En cambio, una vez disueltos en agua o en solución acuosa, se tornan eficaces conductores de electricidad, dado que contienen partículas móviles con carga, es decir, los iones. Y pues en selectividad, los enlaces iónicos pueden darse únicamente entre metales de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica y los no metales de los grupos 6 y 7. Como ejemplo tenemos el óxido de magnesio. El óxido es un óxido metálico formado por magnesio y oxígeno. Entre sus propiedades está que pues, su aspecto es básicamente un polvo blanco muy fino, no posee olor, su densidad de relativa es de 3.58, no es soluble en agua, su punto de ebullición es de 3600 grados centígrados y su punto de fusión de 2852 grados centígrados. Absorbe fácilmente humedad y dióxido de carbono cuando se expone al aire, reacciona vigorosamente con halógenos y ácidos fuertes, por lo cual hay que evitar ponerlo en contacto con ellos. Y su masa molecular es de 40.3. Enlaces covalentes. El enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. Esto hace que los átomos se comporten como una unidad que llamamos molécula. Los átomos interactúan entre sí a través de los electrones más externos formando enlaces. Se caracterizan por una concentración de electronegatividad en uno de los dos átomos juntados, dado que no atraen con la misma intensidad a la nube de electrones a su alrededor. Estas se dividen en enlace covalente polar y enlace covalente no polar. Propiedades. En el enlace covalente, dos átomos comparten electrones para lograr completar su nivel de energía más externo. La diferencia que hay entre electronegatividades entre átomos que forman el enlace es menor a 1.7. Al compartir uno o más electrones, logran un nuevo orbital. Al completar la cantidad de electrones, se logra la cantidad requerida y así volverse estable. Características. Bajas temperaturas de fusión y ebullición. En condiciones normales, estas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Son blandos en estado sólido. Son aislantes de corriente eléctrica y calor. Son solubles en agua. Enlace covalente no polar. Esta unión se establece entre átomos con igual electronegatividad. Este tipo de enlace también se puede mantener entre átomos con una diferencia de electronegatividad menor que 0.4. Así se forman dipolos electromagnéticos. Un ejemplo de este es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se obtiene como producto final de un sinnúmero de procesos químicos y biológicos. El dióxido de carbono está constituido por dos átomos de oxígeno y uno de carbono, de modo que su fórmula química es CO2. Propiedades. A temperatura ambiente y presión atmosférica, el dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, pero puede solidificarse si se lo somete a temperaturas inferiores de menos 79 grados Celsius, así como descomponerse si se expone a temperaturas altas. Enlace covalente polar.
El enlace covalente polar se forma entre dos átomos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7. Cuando estos interactúan, los electrones compartidos se mantienen más próximo al átomo más electronegativo. Un ejemplo es el ácido clorhídrico. Es un líquido incoloro que humea al aire y posee un olor punzante. Puede presentar una tonalidad amarillenta por contener trazas de cloro, hierro o materia orgánica. Es un ácido de alta estabilidad térmica y posee una amplia variedad de aplicaciones. Es obtenido por combinación y absorción en el agua de cloro e hidrógeno. Es una sustancia de gran utilidad en nuestros días, por los químicos en los laboratorios y las industrias. Es un líquido incoloro de olor picante, corrosivo, fumante al aire a consecuencia de su avidez por el agua y formación de un hidrato. Por el calor y las chispas eléctricas se disocia. Es muy soluble en el agua y al disolverse desprende gran cantidad de calor. El ácido clorhídrico posee las propiedades químicas y características de los ácidos. Estas propiedades se deben a la presencia de los átomos de hidrógeno en la molécula de ácido. Enlace metálico. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos a los átomos entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se juntan alrededor de estos como una nube de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de líneas tridimensionales que adquieren estructuras tales como la típica de empaquetamiento compacto de esferas hexagonal compacta, cúbica centrada en las caras o la cúbica centrada en el cuerpo. Propiedades del enlace metálico. Los enlaces metálicos suelen ser sólidos a temperaturas ambiente, exceptuando al mercurio. El punto de ebullición y fusión de los enlaces es muy variado, esto porque los enlaces son muy fuertes. Tienen una buena conductividad de calor y electricidad. Esta propiedad se debe a que los electrones tienen la capacidad de actuar libremente en sus movimientos. Son bastante solubles en estado fundido. Propiedades de la plata. La plata es un metal muy dúctil y maleable, algo más duro que el oro y presenta un brillo blanco metálico susceptible al pulimiento. Se mantiene en agua y aire, si bien su superficie se empaña en presencia de ozono, sulfuro de hidrógeno o aire con azufre. Posee la más alta conductividad eléctrica y conductividad térmica de todos los metales. El único problema es que es demasiado caro a comparación de los otros.